Pues nada, bienvenido otro día más. Pongamos que hablo de, ya sabéis aquí los delincuentes habituales, tenéis a Víctor Urrutia, Rubén Martín, yo Carlos Tizón, y hoy se nos une desde la pérfida Albión, que espero que no nos vean muchos ingleses, Lolo García. ¿Y No sobre lo qué van a disco entender. vamos a hablar hoy? Pues no sé, teníamos pensado hablar sobre ese de cómo era madre, soy homosexual y cristiano, ¿no era como? No, pero al final hemos decidido que vamos a hablar de un clásico como es No Sleep Till Hammersmith de Motorhead. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a romper el fuego? El hielo, El, romper el el que hielo, más no el cerca fuego. esté, el que más cerca esté del Hammersmith. Y ya está, ¿por qué no? Pues hasta lo te Hola. tocó. Pues creo que por eliminación, pues bueno, nada, en primer lugar daros las gracias por invitarme y además, en fin, para hablar en general de uno de los temas que más me gusta y en particular de uno de los discos que más me gusta. Que os voy a contar de Motorhead. Además, esto no estaba preparado. Hoy me pilláis con una camiseta de Motorhead que tenía puesta para la ocasión, sin saberlo. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Del directazo que se pegaron, tres tíos que ya habían demostrado en estudio que eran verdaderas máquinas, ¿no? Y bueno, después de haber, en fin, dado cada uno sus tumbos y tal, y dicen de sacar este disco en directo, ¿no? Que bueno, como decía ya Lemmy en la autobiografía, ¿no? Que no es que se grabara en Hammersmith, pero claro, era llegar allí a Hammersmith para terminar la gira y tocar en Hammersmith y llenar el Apolo siempre ha sido considerado los grupos de aquí lo más grande. Y ya Motorhead lo eran por derecho, ¿no? Y entonces se cascan este discazo, este directo, que, claro, es que es de estas situaciones que te cuesta un poco explicarla, porque es que ¿cómo explicas el rock and roll? Es tres tíos dando caña, hasta esos platillazos a destiempo de Filthy Taylor tienen más rock and roll, ¿no? que discografías enteras. Y bueno, es adrenalina en todos los cortes del disco, una verdadera pasada. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Sí, en aquella gira no. Bueno, no llegaron a tocar en el Hammersmith. Tocaron después, en otras ocasiones, pero en aquella gira no. Aquello fue una especie a ver, bueno, espera, voy a empezar por el principio. Yo. Este disco salió en el 81, para allá para el verano. Por ahí. 6 Y de yo. junio, ¿no? Creo que fue, ¿no? Junio. Creo que 6 Junio de de- junio, no me había La dicho fecha no más. la sé, yo sé que era de verano yo sé que era verano porque yo vivía en Coria, ¿no? Provincia de Cáceres, y allí no había tienda de discos, había una tienda que vendía de todo y también vendía discos, ¿no? Y entonces yo me compraba por aquella época el rock especial, sí, yo también lo tengo, tío. El rock especial, el Popular Uno y tal. Y entonces hablaban de ese disco que iba a salir, ¿no? Yo había escuchado Motorhead un poquito antes, cuando sacaron el Overkill, que ya había oído algo que me había pasado a un colega, y el Ace of Space, que había escuchado también alguna cosilla, ¿no? Y entonces, como estaba la revista ahí poniéndola tan bien, que iba a ser la hostia, que iba a ser de hecho me acuerdo hasta de algunas frases que decía la crónica que hicieron en el Popular Uno, que hablaban de la sirena que suena al final, del avión de luces que se posaba en el escenario y todas esas cosas. Entonces o sea, me lo compré con una expectación de la hostia cuando lo llevaron a la tienda esa y, y fue que te hostia. Entonces, recuerdo, que es lo que estaba contando antes, recuerdo que en esa revista estaban contando las giras y acababan de publicar el disco con Girl School, ¿no? De Valentine Day Massacre, un EP que habían grabado con Girl School, se intercambiaban las canciones y tal. Y iban a sacar ese disco luego en el verano, que era la fiesta de mi pueblo, el mes de junio, y justo tenía pasta que me habían dado mis padres y me compré el disco. Y recuerdo que en aquellas crónicas ya hablaban de eso que os he comentado y lo ponían súper de la hostia, ¿no? Y entonces contaban la gira, que fue una gira muy pequeñita, de 5 o 6 conciertos, 7 conciertos, para allá para la primavera, ¿no? De marzo, por ahí, ¿no? De abril, una cosa así.
y tocaron en un montón de sitios, pero no tocaron en Hammer, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y bueno, a partir de ahí me puse a investigar, de manera que se convirtieron, aunque ya lo había escuchado, se convirtieron con ese disco en mi grupo favorito, porque yo buscaba burrada, velocidad, caña, energía y tal. Me compré un póster, el primer póster que tuve en mi vida me lo puse en la pared allí, de los 3 tíos tocando, me compré la camiseta de Motorhead y fan número 1 de Motorhead en el mundo mundial. Desde ese momento, luego ya la cosa cambió, ¿no? Pero aquello me convirtió en fan incondicional. Me lo compré en cinta, por cierto. Ajá. Además, Motorhead es una banda muy sui generis, ¿no? O Lemmy, ¿no? Retomando lo que decía Lolo de la autobiografía de Lemmy, él cuenta que graban el disco, que es un disco directo y tal, y no esperan ni que salga, se van de gira a Estados Unidos con Ozzy, no sé cuánto, y les da igual, y cuando está allí lo llaman, le dicen, Lemmy, que el disco es número 1, y dice, bueno, pues vale, ¿no? Que, ¿sabes, no? Es un poco la filosofía esa, ¿no? A ver, Motorhead es una banda que su música engancha mucho, ¿no? Pero también engancha mucho todo lo que está alrededor de la banda, ¿no? Lemmy, lo que es Lemmy en sí, cómo son, su forma de actuar, esa especie de antiestrella del rock, ¿no? 3 tíos feísimos, ¿no? Con el otro con el Lemmy que en directo es con el cuello así y ahí sí se pega el tipo que sea. Son muchas cosas que se juntan y el Noel Real Hammersmith quizás recoge, en un disco recoge todo lo que es eso, ¿no? La bulla, jaleo, la bronca, la música, esas canciones, ese macarreo, ¿no? Yo defiendo, a ver si soy capaz de explicar esto, ¿no? Yo defiendo no que el rock sea violento, pero que el rock sí es violencia, ¿no? Y yo digo a ver si soy capaz de explicar esto, ¿no? Yo no digo que haya que ir partiendo de la cara a la gente por la calle, pero sí tiene que tener una especie de, el rock tiene que tener esa especie de imagen fuerte, ¿no? Atractiva, de Agresividad, ¿no? Como dicen los yankees, ¿no? Tiene más agresividad que violencia. Exactamente, pero te digo que el rock tiene que ser agresivo pero no violento, ¿no? O algo así, no sé si soy capaz de explicarme. Sí. Y Motorhead es posiblemente una de las bandas que mejor expresa todo eso, ¿no? 3 tíos que si te lo encuentras en un callejón sales corriendo, ¿no? La cosa como son, ¿no? Aunque sean los 3 más cosas que a lo mejor si te encuentras a Bon Jovi, ¿no? Por poner el típico ejemplo de la banda de la época, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en mi caso, yo en el 81 tenía 9 años, así que estaba más descubriendo a Naranjito que a Motorhead. Pero sí es verdad que es el disco con el que descubro a Motorhead, que me voy con un colega a un centro comercial cuando te podías poner los auriculares y escuchabas los discos. Y me lo compré, 800 pelas, creo que me costó 700, porque casi me caigo de espalda allí, ¿no? Cuando empezó a sonar el Ace of Spades y tal. Y es que eso, ¿no? Motorhead yo creo que más que el disco, que también y la música, es todo el concepto global que engloba Lemmy y su música. Sí, que al final se ha convertido todo lo que ha rodeado a Lemmy y a Motorhead, por así decirlo ahora, se ha convertido quizá en una leyenda, ¿no? Al final, bueno, ya se forjó la leyenda desde aquel entonces, pero es así. Yo los descubrí tarde, o sea, bueno, tarde. Igual sería el año 83 o por ahí, ya bastante tarde. Cosas del barrio, ¿no? Cuando aquello, pues empezábamos en el barrio los trapicheos, a unos les gustaba una cosa, a otros otra, tal. Y andaba cuando aquello, pues descubriendo ya Saxon, Barón Rojo, y de Motorhead venían cosas sueltas, o sea, canciones Ace of Space, que se había oído alguna emisora libre que había de las de entonces, Overkill, tal, y no me acababa de llamar cuando aquello, quizá pues no me había detenido seriamente con ellos, hasta que además lo recuerdo perfectamente, un colega de ahí del barrio, el Cho, que era el único que disponía de un amplificador y un plato, o sea, de vez en cuando le acompañábamos a bajar a Discoplay a comprar sus vinilos. Oye, he ahorrado tanto. Oye. Y bajamos y se compró este disco en directo. Y automáticamente nos invitaba a su casa a escucharlo. Bueno, o sea, cuando en aquel momento en que puso la aguja, empezó Ace of Spades y empezó, claro, ponía el volumen del amplificador hasta reventar a la vecina de enfrente. Y cuando fue empezar a sonar eso y escuchar canción tras canción, la agresividad, la rapidez, la contundencia, dices, oh, madre mía, bueno, ¿esto qué es? Automáticamente al día siguiente fui con mi cinta, oye, grábame esto, que... Y ahí fue mi descubrimiento con ellos ya. O sea, yo creo que incluso habían sacado ya Another Perfect Day y todo, cuando a mí me llegó este disco. Y yo, como amante de los discos en directo, al final se ha convertido en uno de mis discos de referencia, discos en directo de referencia. O sea,
si a mí me tendrían que decir, oye, quédate con 10 discos en directo, o incluso con 5, quizá él sí entraría entre los 5 discos en directo. O sea, por todo lo que rodeó, por toda la contundencia de su música, o sea, que sonaba, vamos, brutal. O sea, que... Sigue sonando. Y fíjate... sonando bestial, ¿no? Sí, Hace poco, ayer o antes de ayer, para entrar en ambiente, y esto suena que te cagas. Sí. O sea, hoy en día, casi 40, bueno, 39 años después, es que lo pones y sigue sonando, o sea, actual. O sea, sigue sonando. Dices, ¿cómo 3 tíos podían meter semejante bulla? Que eran 3 tíos solo. Y a mí me sigue alucinando. O sea, estos días lo he vuelto a estar reescuchando por el tema este que íbamos a charlar hoy y tal, pero nada, a mí me parece un disco soberbio, o sea, un disco... Y luego, fíjate, curiosamente, parte de mi cuadrilla de allí del barrio, para cuando me llegó a mí, ellos ya habían conseguido ver a Motorhead en directo. Creo que fue en la gira de Iron Fist. Creo que fue en la gira, el año otoño del 82, pasaron por Bilbao, el antiguo pabellón de los deportes de la Casilla. Y yo me recuerdo que los 2, 3 afortunados que pudieron ir, que tenían dinero con aquel entonces y que pudieron ir, al día siguiente estaban despeinados todavía. Dice, tío, lo que hemos visto allí, ¿pero qué es esto? Un pabellón de deportes reventado, porque era raro el concierto que venía a Bilbao. Normalmente se iba todo al velódromo de la Anoeta de San Sebastián, de Donosti. Bilbao había 4 conciertos contados en aquel entonces, y bueno, debió estar el pabellón de la Casilla a reventar, que tenía mucha capacidad, 4.000, 5.000 personas. Y o sea, debió ser bestial. Es que el batería, tal, o sea, vinieron flipados. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de Hammersmith Odeon fue con Motorhead, ¿no? Entonces, son cosas que se van uniendo, ¿no? Son pequeños detalles que se te van uniendo al cariño que tú puedes tener un disco, aparte porque es lo que digo siempre, ¿no? La música no es como las matemáticas, ¿no? En matemáticas 2 por 2 son 4 y podemos discutir lo que queráis, que 2 por 2 son 4, ¿vale? Pero en la música no hay ninguna regla escrita. Lo que a ti te puede parecer la hostia, a ver, yo os voy a poner el ejemplo más claro. Yo no escucho un disco de Pink Floyd entero en mi puta vida. Es más, la primera vez que escuché Dark Side of the Moon me quedé dormido. Soy un gañán, pero lo reconozco, ¿no? Pero está bien que lo digas, porque efectivamente eres un gañán. Y voy a cumplir 50 tacos y me moriré sin escuchar un disco de Pink Floyd entero. Vale, cosas como son, ¿no? Eso no puede ser. Oye, voy a decir que son malos, pues no, coño, voy a decir que son malos, pero que para mí son unos plastas, pues son unos plastas. Pero ¿no? ¿qué van a ser unos plastas? Bueno, ya hablaremos de eso. Y ya si hablamos de Camel y cosas de esas, pues ya ni os cuento, ¿no? Bueno, os digo que... Lo que es no tener ni puta idea. El próximo hacemos... No sabía que estaba metiendo los dedos donde lo debía. El próximo hacemos está bien. Menudo jardín, ¿no? A lo que iba, que me pierdo. Que eso, que un disco te puede parecer mejor o peor, pero después muchas veces es lo que le rodea, ¿no? El decir, coño, pues la primera vez que escuché esto, que descubrí, ¿no? Y no sé. Pero tú, Lolo, tío, que tienes el Hammersmith ahí a 2 pasos. Yo qué sé, yo creo que yo la primera vez, yo que no conozco Londres, la primera vez que paso por el frente de Hammersmith, lo primero que piense Motorhead, ¿no? Mira, yo la primera vez que, efectivamente, cuando me mudé aquí, una de las primeras cosas que hice fue, venga, vamos a acercarnos para ver cómo esto. Y realmente el Hammersmith Odeon, ahora, o antes era Hammersmith Apollo. Es una sala de conciertos muy grande, pero no tiene nada así que tú digas especial, ¿no? Que te llame la atención. Y pasa por ahí mucha gente. Todos los días la marquesina distinta, ¿no? Y desde noches de comediante hasta Sting, hasta, pues, creo que una chica de la Spice Girl estuvo por ahí, o a gente, vamos, yo allí he visto muchos conciertos y he flipado. Pero sí es verdad, en un libro que me estuve leyendo sobre lo que era la escena musical aquí, no recuerdo, Simon no sé qué se llamaba, que era el tío que tenía el Brixton Academy, otra sala también mítica, pero en el sur de Londres. Y el tío era como un poco enemigo del concepto de Hammersmith, porque decía, tío, ¿cómo puede ser esto la meca del metal cuando es una sala con asientos, con filas de asientos? Hoy en día los quitan y los ponen según el grupo que toque y tal, pero es verdad que cuando los años aquellos era, pues nada, todo el mundo tenía que estar sentado y eso, y aún así, todo grupo de metal que se precie quería tocar allí. Todos estos grupos de Newcastle, de Need Records y tal, nos decían, joder, llegar a Londres y tocar en Hammersmith, brutal. Pero bueno, es verdad que con toda la de gente que ha actuado y sigue actuando,
con el nombre que tiene. Sí os puedo decir que en enero de 2016 había programados conciertos de Motorhead por la gira que tuvieron que cancelar tristemente, y ya pues pasamos, ya sabemos lo que pasó en diciembre de 2015. Pues el día del concierto, esa sala, estaban todas las marquesinas de la sala, estaban con fotos de Lemmy, y donde ponen los rótulos ahí, no en la marquesina grande, pues Lemmy, No te olvidamos, en fin, convirtieron la sala en un homenaje a Motorhead, sabiendo que por mucho que pase, que por mucho que ahí entre todo tipo de música, que por supuesto estupendo, que haya habido historia, que tal y que cual, bueno, pero me gusta, ¿no? Que tuvieran claro que en cierto modo Hammersmith en Motorhead y Motorhead en Hammersmith. Es una cosa, se recuerda, allí había la gente, gente alrededor bebiendo whisky y tal, y un muy buen rollo había. Yo me acerqué, por supuesto, porque ya me emocionó bastante, la verdad. ¿Sí? Y eso también dice mucho tanto de la banda como del disco, ¿no? Que tú piensas en Hammersmith y de todas esas bandas, la primera banda en la que piensas siempre va a ser Motorhead. Es que fue el... La Este fue el primera, ¿no? disco, este fue el disco que internacionalizó el nombre de Hammersmith. Es decir, nadie sabía que era eso hasta que salió este disco. Hombre, a mí me pilló con 15 años. Yo recuerdo que en clase de inglés estábamos haciendo frases y diciendo cosas y yo dije, no, Hammersmith. Y me preguntó la profe de inglés que qué significaba eso, ¿no? Y se lo estuve explicando y tal. Pero antes yo no, o sea, que antes de explicárselo a la profe, yo tuve que hacer, digo, ¿esto qué coño era, no? Digo, sí, era la sala. Porque no, es decir, no tiene sentido la frase ella sola sin el contexto, ¿no? Pero sí que internacionalizó la sala, por lo menos se le conoció. Hay unos cuantos sitios que son de culto dentro del rock, ¿no? El Budokan, el Hammersmith, bueno, el Marquis, yo qué sé, hay cientos de salas con nombre. Además, es curioso porque es una de las salas que ha sobrevivido, cuidado, porque la de Brixton sigue, Hammersmith sigue, pero por ejemplo el Marquis, que es un sitio legendario, ¿cuántos Legendario, millones? No, pues hoy en día es un pub. Y el Claro. Rainbow directamente ya no existe, creo que es El una bodega. Greyhound, ¿no? El Greyhound también era un garito un poco más guarrete, pero bueno, era... El Greyhound tocaron Barón Rojo en su momento, en el año 82, ¿no? Allí fue con Michael Schenker, me parece que fue. Cuando se Bueno, la hablaban cuestión es todavía, ¿no? que... ¿eh? Cuando se hablaban todavía los cuatro. Sí, cuando... Bueno, tampoco se hablaba mucho ya, ¿no? Bueno, cuando estaba en pleno apogeo, ¿no? Pero bueno, este disco sí hizo que la gente conociera lo que era el Hammersmith y hizo más cosas. Yo creo que este disco es importante por muchas cosas. Aparte que el disco es bueno, es un discazo en directo de la leche de tres tíos. Por cierto, los tres fallecidos ya. Sí. Independientemente de sus cosas, como decías tú antes, ¿no? Los golpes de tiempo. Vale, bueno, pues musicalmente se podrá discutir lo que se quiera, ¿no? Sobre si eran buenos o malos músicos. Bueno, a mí Eddie Clark se convirtió, después de escuchar este disco, aunque ya te digo que los había escuchado un poco antes, se convirtió en mi guitarrista favorito, porque sí, yo buscaba ya velocidad y caña y energía y tal, y este tío, pues, velocidad no tenía mucha, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho la forma de hacerlo solo y la forma de tocar. Se convirtió en muchas cosas, ¿no? Aparte de un disco en directo de referencia, se convirtió en una especie de puente, visto ya con la perspectiva del tiempo, ¿no? Una especie de puente entre lo que fueron, digamos, el heavy primigenio con la Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple y tal, a lo que fue luego la New Wave o British Heavy Metal, ¿no? Hubo ahí un par de grupos de transición, Sí, como hubo ahí un... Motorhead o Judas Priest, por ejemplo, que estaban un poco a caballo entre esos dos periodos. Y este disco yo creo que marcó, hombre, desde el 81 ya se habían hecho cosas, ¿no? Saxon, Iron Maiden, Def Leppard habían sacado cosas en el año 80, en el año 79. Pero este disco yo creo que afianzó definitivamente, yo creo que fue un poco referente de la New Wave o British Heavy Metal, ¿no? A la hora de hacer las cosas y a la hora de encarar los conciertos en directo y sobre todo el sonido, ¿no? Porque si comparáis el sonido que tenían Motorhead con los discos en estudio anteriores, al sonidaco que sacaron en este disco no tiene nada que ver, ¿no? Porque pasamos, y eso que tenían el productor, que se llama Big Mike, ¿no? No sé qué era, que les produjo el Ace of Space, y era un tío con bastante reputación, pero no consiguió un sonido ahí empastado, ¿no? Lo que hizo fue sacar el sonido muy clarito de los instrumentos que para Motorhead no pegan nada, ¿no? Luego lo corrigieron con el tiempo. Y aquí en este disco sale un sonido súper empastado,
súper cerrado, un mazacote, hay como decía aquel, un muro de sonido de la leche, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí fue la transición, la real, la auténtica, el eslabón perdido, ¿no? Entre lo que se hacía antes y lo que se empezó a hacer después con las bandas de la New Wave o British Heavy Metal, cuyo epicentro estaba en Londres, ¿no? En el Reino Unido, Hammersmith, en Marquis y todo aquello sitio. De todas formas, yo ahora voy a hacer una pregunta a los tres, ¿vale? Y aprovecha lo que tú has dicho, que es la eterna disputa, ¿no? En relación a lo que acaba de decir Rubén, yo hay una cosa, ¿no? Que es la gran polémica, ¿no? Motorhead y el heavy metal, ¿no? Yo siempre he pensado que la relación de Motorhead con el heavy metal, más que por sonido, no más que por afinidad, es por compañero de generación, ¿no? Evidente que sí, de que se entroncan con todo aquel sonido que nace en Inglaterra, ¿no? La New Wave of British Heavy Metal y tal, pero que si nos regimos a los cánones típicos del estilo, Motorhead no tiene nada que ver. Motorhead es rock and roll tocado a toda leche y a todo volumen. Yo quizás, posiblemente si Motorhead en vez de ser ingleses fuesen norteamericanos, pues sí que estarían con los Dead Boys, ¿no? Y con el CBGB, allí sí pegaban más que con toda la movida londinense, ¿no? Pero sí es cierto que después Motorhead sí andan paralelo al heavy metal. Incluso a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en la autobiografía de Lemmy, él sí que habla mucho de Motorhead como un grupo heavy. Y me llamó muchísimo la atención porque yo siempre había pensado que él no... Igual que siempre dice que el thrash metal es una mierda, ¿no? Durante todo el libro, siempre que habla de Motorhead habla de como un grupo heavy, ¿no? No sé cómo veis vosotros la relación esa de los fans de Motorhead que no les gusta el heavy metal siempre dicen que no, ¿no? Los fans de Motorhead que les gusta el heavy metal dicen que sí. ¿Cómo veis vosotros la movida esa? Sí, al final yo creo que fue por lo que comentáis, por propio arrastre igual. O sea, es decir, la movida de aquel entonces, la New Wave o British Heavy Metal y todo lo que resurgió en el Reino Unido, pues yo creo que les absorbieron en ese tema. O sea, pero bueno, él mismo, Lemmy, era el primero que decía que we are Motorhead and we play rock and roll. O sea, que era el primero que lo decía. Pero sí que yo siempre lo he visto más como un rock and roll más sucio, más acelerado, con muy mala leche, más que dentro de la terminología de lo que es el heavy metal, a pesar de que luego pues siempre estuvieron metidos dentro de lo que es la movida del heavy metal, o sea, en festivales, en giras, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, lo habéis comentado perfectamente, que cuando salió este directo, ellos estaban de gira por Estados Unidos con Ozzy, precisamente. O sea que... Ya, pero esto hay que enmarcarlo en otro... Yo lo enmarco en otra historia, ¿no? Claro, esto se puede contar porque lo has vivido, porque lo has leído, porque lo has estudiado. Yo lo viví, supongo que como vosotros, sí, pues somos igual de jóvenes todos. A ver, yo la lectura que yo hago es la siguiente. Lemmy venía de Hawkwind. Hawkwind es una banda ya de finales de los estertores del hipismo, de los hippies, ¿no? En el año 75 es cuando parten peras y él se larga o le echa, o en fin, bueno, hay especulaciones varias. El caso es que él se trae parte de la cultura de Hawkwind, es decir, era una banda psicodélica con una estructura no muy definida también, con cosas un poco desvaríos, y se trae 2, 3 temas, 4 temas, entre ellos Motorhead, por ejemplo, que era un tema de Hawkwind. ¿Y en qué año estamos? Estamos en mitad de los 70. El movimiento punk nace alrededor del año 77, más o menos, ¿no? Entonces, si mezcla la mala leche que tenía con lo que le quedaba de aquello de Hawkwind y además aquellos grupos que estaban ya empezando a hacer cosas más heavy, ¿no? Como era Judas Priest, que eran contemporáneos, más lo que podía beber de alrededor de Londres y Birmingham, donde estaba Black Sabbath también, y tal. Y luego lo empalmas con lo que vendría después, que es, pues eso, la New Wave o British Heavy Metal, y a todo eso lo metes en un marco en el que en aquella época a todo se le llamaba heavy. Es decir, cuando hablábamos de heavy metal también se nos venía a la cabeza Leño, por ejemplo, o Rory Gallagher.
Rory Gallagher sacaban discos que ponía Hot Metal. Allí no sé si os acordáis unas pegatinas que Sí, cierto. sacaban que ponía Hot Metal, tal. Y que coño, ni metal ni leche, ¿no? Para que se llamaba, dentro del concepto de heavy, entraban un montón de cosas, ¿no? Y claro, si tú mezclas todo eso y luego y unes el punk con el rock and roll, con el sonido tan guarro que le metían, guarro entre comillas, y la caña y tal, y luego también la estética, porque la estética de Motorhead no era una estética punk, ni tampoco era una estética hippie, era una estética que luego copiaron muchos grupos de heavy. De hecho, bueno, a ver, Lemmy tenía más pinta de lo que traía, pero por ejemplo Eddie Clark, ¿no? Y Phil Taylor era más punky, ¿no? Los pelos para arriba, tal. Entonces había una amalgama de cosas ahí. Si a eso le unes, pues las chupas de cuero, la batería de doble bombo, los Marshall ahí a tope, tal, pues al final te sale una estética heavy, ¿no? Es fácil que la gente llamara heavy a Motorhead, aunque estrictamente no lo sea rock and roll, y no tenga algunas cosas, algunos parámetros que sí se pueden medir en el heavy, ¿no? Dentro del heavy, el sonido o lo que quiera. Pero vamos, realmente heavy metal no lo han sido nunca. Si acaso al final de su etapa, cuando entró, sobre todo cuando entró a la batería Mikkey Dee, y que le metía una caña que eso estaba claro que no era punk, eso estaba claro que era lo que era, pues ahí podría tener incluso más sentido llamarle heavy, ¿no? Pero en aquella época se le llamaba heavy porque por extensión se llamaba heavy Se llama todo. a todo prácticamente. Sí, yo recuerdo los catálogos de Disco Play que nos venían, aparte de heavy, lo que dices tú, venías hasta leño, por ejemplo, leño, asfalto, o sea, entonces todo se metía en la misma batidora, por así decirlo. Y más ellos pues con su... Aparte de ser una etiqueta bastante no generosa y que daba pues la bienvenida a todo el mundo parece, y una época pues también muy abierta, es que yo creo que también la propia filosofía de la banda era muy conciliadora, cuando empiezan, cuando Lemmy, ¿no? Ahí pues en sus memorias contándonos que eran unos chavales de un pueblo casi en Gales, ¿no? Pues que querían sentirse integrados en toda esa cultura, ¿no? Y luego ya pues cuando ellos consiguen hacerse un nombre en el rock and roll, no quieren ser un gueto. Quieren, pues, oye, pues los punkies están bienvenidos, pues los heavies, pues también, no todo el mundo. Por ejemplo, pues creo que era Dee Snider, ¿no? El que contó que Twisted Sister fueron a tocar con ellos y tenían miedo. Pero era allí en Inglaterra, pues, Motorhead eran de allí y encima pues iban con sus pintas. Y Dee Snider, bueno, y los Twisted Sister, pues eran Twisted Sister, ¿no? Iban así. Entonces, pues pensaban que le iban a dar una paliza, que le iban a llover botellas, y fue Lemmy quien hizo de embajador, ¿no? Y de relaciones públicas al mismo tiempo, y evitó, y siempre fue un poco, ¿no? La idea, incluso temática de sus letras, ¿no? Luego, pues en cualquier comunicado que hayan hecho siempre ha sido un poco, ¿no? De que por mucho que defiendan una identidad pura, ¿no? Del rock and roll, pero esto es para todos, esto es para todo el mundo, ¿no? En ningún momento han querido que haya una distinción de punky, rockeros, heavy y no sé cuánto. De todas maneras, la estructura de los temas de Motorhead tampoco eran rock and roll clásico, ¿vale? Porque claro, igual que dentro del saco de heavy entran muchas cosas, dentro del saco de rock and roll también entran muchas cosas, no más todavía. Pero un rock and roll de 12 compases no era. Ni había, algunas sí eran fácilmente identificables, pero hay otras que tienen mucho que ver, por ejemplo, con Venom, después, que era un grupo de New Wave British Heavy Metal, y a partir de ahí el nacimiento del thrash. Quieran ellos o no quieran, es decir, el sonido ese tan sucio, muchas veces utilizar, bueno, el bajo distorsionado era una cosa que tampoco se veía, bueno, no se veía mucho, no se veía nada prácticamente, ¿no? Poco, muy poco. El sonido en sí mismo, la estructura de los temas, de Hammer, por ejemplo, un tema temazo, uno de los que más me gustan de este disco, por cierto. Vale, rock and roll, claro, pero es que no se puede bailar con un rock and roll, ni tiene que ver con el rock and roll de los 50, sin embargo, claro, si incluimos como rock and roll a todo esto, pues efectivamente es rock and roll y déjate en paz de otro tipo de etiquetas, ¿no? Pero ellos sin buscarlo encontraron un sonido que han mantenido durante muchos años, pero que a raíz de este disco, que yo creo que, como hablábamos también el otro día, termina con una etapa, que es la etapa de la formación clásica, digamos, aunque luego grabaron el Iron Fist también lo mismo, pero termina con una etapa en la que el sonido del lavazao,
de la banda pasa a ser un sonido mucho más empastado. Y aquí demuestra que en directo no tenían nada que ver con lo que eran en estudio, ¿no? En estudio los temas eran buenos, pero en directo es que mejoraban una barbaridad, ¿no? Era una cosa, ya no me refiero al espectáculo, no, quiero decir, el sonido como tal. Escuchar el disco no tiene nada que ver con escuchar discos anteriores, ¿no? En cuanto a sonido. Y supongo que el espectáculo, pues, en la misma línea, ¿no? Yo, de hecho, una vez que escuchas el disco, yo, al ser lo primero que escuché compactamente de ellos, pues lo que os dije, o sea, antes me habían llegado retazos de pues, temas Overkill, Ace of Space, tal. Una vez que me llega el disco, bueno, yo, como os he dicho, flipo con el sonido, flipo con la brutalidad, con aquello que sea tan... Y luego ya me pasaron cosas anteriores, pues Bomber, Ace of Space, el primer disco, y dije, coño, esto no tiene que ver. Dije, esto, o sea, lo del directo con respecto al estudio, no, pero esto... Y apartaba esos discos, yo seguía con este disco en directo. Digo, esto es que luego son buenos discos, obviamente, lo que estamos hablando. Bomber, además creo que sacaron en un periodo de prácticamente dos años, poco más, sacaron, creo que fue, ¿no? Bomber, Overkill y Ace of Space en muy poco Sí, tiempo. incluso le dio tiempo a sacar el EP con el School y el On Parole, que era un disco que grabaron en el año 75, lo publicaron en el 79, Sí, sí. con la formación inicial, que estaba Lucas Fox en la batería y tal. Sí, Sí, sacaron 4 o 5 discos en 3 años. y quizá tiene igual muchos discos en directo, la maldición del disco en directo, que parece que una vez que se graba aquello y parece que están en el cenit, en el pico parece como que si luego se inicia, no me refiero a un descenso, sino un cambio que afecta a las formaciones. Y en este caso a ellos, como ha dicho bien, después del disco que nos sacaron Iron Fist, y luego ya en Another Perfect Day ya se marchó Facility Clark, creo, ¿no? Se marchó y entró... Marchó en enero, sí, sí. Se Eso tiraron los es. trastos a la cabeza. En mitad de la gira creo que les dejó. Y luego ya empezó el baile de cambios de formación hasta que entró con Orgasmatron. Incluso estuvo grabando Pete Hill, ¿no? El batería que estuvo en Saxon grabó ese disco. O sea que después del disco en directo parece que, joder, la maldición de los discos en directo, que joder, siempre hay algún cambio con los buenos discos en directo. No sé, pongo por ejemplo también el Tokyo Tapes de Scorpions, que nada más sacar ese pedazo de disco en directo, coge Uli John Roth y se da el piro. Y... luego habría que decir si afortunadamente o no. O no, eso iba a decir, porque otra. yo voy a decir una cosa, yo prefiero 20.000 veces a la del Scorpion de Matías Jabs de los 80 que la del Scorpion de Uli John Roth de los 70. Pero... Ahí donde se pone Blackout, se pone Love Affair Extinct y después se pone What We Ride, no se pone los discos de los 70. Opinión personal. No, sí, también. Sí. A mí, bueno, igual no vamos a acabar hablando de Scorpions, pero bueno, sí, pero... Bueno, las dos etapas me gustan bastante. Además, fueron capaces de diferenciarlas tremendamente, ¿sabes? Y eso es lo que os decía, parece ser que una vez que se graba el disco en directo, parece que siempre hay muchas bandas que hayan tenido el cenit, y ahí parece que han empezado luego los problemas entre ellos, no lo sé, o sea, varias bandas les ha ocurrido eso. Bueno, esto ya tenían lo suyo, ya llevaban lo suyo, ¿no? Llevaban el bronca del Phil Taylor, que era un bronca, estaba siempre con el cuello roto. Y, sí. Por cierto, la gira en la que grabaron esto tenía algo que ver con lo del cuello roto. Sí, ¿no? alguna burrada que hizo y que se cayó con el cuello en alguna movida, ¿no? Se cayó un caballo, quiero recordar. Entonces la gira donde grabaron esto, es que no recuerdo el nombre. Tenía algo que ver con el cuello roto de Phil Taylor, ¿no? Y además, en todas estas bandas, si os fijáis, el problema siempre es el mismo, que hacen muchos conciertos, o sea, siempre se quejan de lo mismo, hacen muchos conciertos, muchas giras, venden muchos discos, pero no ven un duro a nadie. Le pasaba a Blazaba, le pasaba a todos, ¿no? Y dicen, coño. Y en Motorhead pasa también, ¿no? Uno de los problemas que dinamita aquello es que dicen, sí, somos número 1 en Inglaterra, estamos girando no sé qué, pero aquí la pasta no nos llega nunca a nadie, ¿eh? Sí, sí. Y en teoría, luego más tarde leí, ¿no? En principio la idea que habían tenido era de sacar un doble disco en directo, creo, ¿no? Sí. La idea número 1 en Inglaterra. Sí. Claro, lo que pasa, pero por lo visto, según cuenta el propio Lemmy, es que solo graban material para 3 caras en vez de para 4. Entonces por eso no lo saqué. Iba a ser doble, te digo, ¿no? Sí, pero solo les dio para tres caras, creo que comentar. Y luego, bueno, de hecho, luego en las reediciones, yo tengo una reedición aquí en CD
creo que esta es del 96, no se ve igual bien. Sí, del Y 96. ¿no? Sí, Sí, es la que tengo yo. trae El dos 96, sí. Sí, trae 2 bonus tracks y luego en otras posteriores que han ido sacando, creo que ya han metido más temas que tenían grabados de aquella gira. Que por cierto, creo que, según también leí, prácticamente todos los temas están sacados del concierto de Newcastle, creo que fue. Porque tenían Newcastle y Leeds, y el de Leeds parece que no le salió muy payano, quedaron muy contentos con el sonido. Y prácticamente todo el disco, las canciones, creo que son del concierto de Sí, Newcastle, creo que finales de creo, marzo del 81. creo que las últimas mezclas que se estaban quedando creo que es Newcastle, Leeds y Bristol, ¿no? Creo que están bien, Bristol no. ¿no? No, tocaron, O estoy yo no. confundido con otra El cosa. último concierto me parece que lo dieron en Irlanda del Norte, en Belfast. No, digo de lo que graban, que ellos graban de tres conciertos, creo que son Newcastle, Leeds y Bristol. Y al final se quedan con Newcastle. Newcastle, sí. Me parece que es Bristol el tercero, no me hagáis mucho Que no me caso. suena Porque, ni Bristol. no, Pero vamos, no lo sé. A lo igual me lo he mejor, inventado. Porque, vaya a saber. Menos un tema, no sé si Iron Horse, que es de un Ese es el concierto anterior. Es anterior, sí, es del año Sí, 80. Go on, horse, walk La to grabación. aquí es que uno, claro, a ver, cuesta porque vosotros estáis diciendo, a ver, que cuando salió este disco vosotros ya lo pillasteis. Yo no estaba en el mundo cuando salió este disco. Yo sí. Yo tardé. No, yo sí, yo me lo compré cuando, pues recién salió. Si no recuerdo, salió en junio, me lo compré, seguro, porque la fiesta de mi pueblo son en San Juan, que es el 24 de junio, y ahí me lo compré, o sea que saldría antes, no sé qué fecha. Yo Pero fue por en el ahí. 85, o sea, ya el disco llevaba 4 años Sí. dando por ahí tralla. Sí, claro. Fíjate, a mí tengo aquí la cinta, además, bueno, no sé si se ve, no se ve, porque está aquí, No se ve está mucho. contraluz. Bueno, es una Sony de Bueno, 90. creía que era. Es Ese era bueno. una Sony de 90 donde me lo grabaron y por la cara está el Back in Black de AC/DC y la cara B el disco este de De la Motorhead. época. Y la tengo todavía, la tengo aquí guardada. Y luego ya cuando ahorré las pertinentes pesetas, pues ya cayó. No tengo la edición de vinilo, porque como las grabaciones nos las hacían muy bien hechas, tirabas con ello y luego sí que ya me compré la edición en CD. Y me arrepiento horrores de no haber comprado la edición en vinilo. Pero cosas de la época. Vale. Lolo, tío, No, Tío, que te yo todo interrumpimos enseguida, te has dado Le cuenta, ¿no? interrumpimos. Yo todo el material de Motorhead en CD y cuando salió ya años más tarde y aparte pues vinilos que ya me gustaría coleccionar, claro, a quién no, pero la verdad es que es muy poco práctico, la verdad, ¿no? Sí, el Cuando espacio, tienes un ¿no? piso pequeñito, exactamente. Pero vaya que, a ver, yo descubriendo eso a Motorhead de años más tarde, ¿no? Debo admitir que al principio era no rechazo, pero cuando empiezo a, digamos, meterme ya pues en los pantanos del metaleo y esas cosas, claro, yo lo primero lo que me fijo pues son unos Maiden, unos Judas, ¿no? Que es un sonido más claro, es un virtuosismo, ¿no? Entonces no sabía yo dónde ubicarme con esos guarros, para entendernos, ¿sabes? Pero a día de hoy es fácil que me pilléis escuchando a Motorhead que a muchas otras bandas, por eso mismo, por lo que comentábamos mejor al principio, ¿no? del programa, que bueno, pues la actitud que tiene, ya no solo un mensaje no mucho más imperecedero, me parece a mí, ¿no? que el de otras bandas, ya sean más grandes o más pequeñas. Y, por ejemplo, por lo que decía Carlos, ¿no? de esa violencia en el rock, pues a mí me gusta ese concepto, ¿no? de violencia de Motorhead, ¿no? Pues, que sería un poco pues como la violencia tipo las bofetadas de Bud Spencer, ¿no? Una violencia simpática, que a todo el mundo le gusta, que no hay sangre, que no muere nadie y que incluso hay valores bonitos detrás, ¿no? Y todos nos lo pasamos bien. Entonces, pues bueno, pues a base de discotarnos llego ya al No Sleep Till Hammersmith y claro, esto es un poco, viene a ser como el recopilatorio, ¿no? El grandes éxitos, pero es que realmente ya no es solo una colección de canciones que funcionan bien, sino canciones que resumen muy bien la filosofía de esta banda, ¿no? Temas como We Are the Road Crew, pues yo no sé la verdad cuántos temas hay dedicados, ¿no? Por parte de una banda a todos los pipas y tal, pero es que ya no solo el mérito de que exista una canción así, sino de un grupo que vive más como ellos, ¿no? Que como las estrellas. Y encima, ¿no? Que te lo transmite tú muy bien. Tú lo escuchas y no estás escuchando a
a unos Def Leppard, ¿no? Que ya empezaban a creérselo y mucho. O a una banda americana, ¿no? Escuchas a unos 3 tíos del país donde yo ahora mismo vivo desde hace ya 2 años y lo veo. Incluso, bueno, este tío, Eliphas Clark, vivía ya en sus últimos años, bueno, no sé si es que era de allí, pero ya desde los últimos años fue en un barrio cerca del mío y parece ser que no tuve la suerte de coincidir con él, pero todo el mundo decía que se lo encontraba, vaya, y un tío que después de sus años de rock and roll, pues ¿a qué se dedicaba? Pues nada, pues a tomarse una pinta ahí en un pub, pues como todo inglés que se viste por los pies, vaya. Me suena escuchar una anécdota, ¿no? Que decían que lo del título de No Sleep Till Hammersmith era que prácticamente que se vaciaron toda la farlopa que tenían y dice, ala, ya sin dormir hasta Hammersmith, que es el final de la gira. Claro, también podría ser. Pero fijaros que el punk nació como respuesta a los grupos progresivos de los años 70, King Crimson, Yes, Genesis, etcétera, ¿no? En vez de hacer canciones elaboradas, largas y muy técnicas, pues hacían canciones muy cortitas, muy directas, sin solo, y allá que te va, y cada uno tocaba como le daba la gana, ¿no? Yo creo que cogen un poco esa filosofía también, ¿no? Un poquito, de ahí la parte punk, realmente punk de Motorhead, no es escoger esa música tan directa, diciendo un poco que con Jess te estás durmiendo, pero ahora te vas a enterar, ¿no? Lo que vale un pain. Algo así, ¿no? Esa es la parte más punk de Motorhead, sí, porque luego lo que es la música, la verdad es que tenía poco que ver con el movimiento punk, ¿no? Porque quizás más punk por actitud que por sonido, ¿no? Siempre Motorhead, ¿no? Más que... Sí, yo siempre entendí a Motorhead más su rollo punk más por la actitud de ellos que realmente, por decirlo de la manera, eran unos tíos muy peculiares, ¿no? Yo recuerdo que me la he leído hace un par de semanas la biografía de Ozzy, ¿no? Que Ozzy era muy buen amigo de Lemmy a raíz de aquella gira, y cuenta que su suegro, Don Arden, ¿no? Que llega allí a la mansión, abre la biblioteca y se encuentra a Lemmy allí tirado leyendo, porque es que Lemmy viene a la biblioteca y se te acaba encerrado un montón de días. O sea, ¿qué te digo? Venía de estar 15 días de fiesta sin dormir y el tío se pegaba 4 días leyendo sin soltar libros, ¿no? Era una cosa muy contradictoria con lo que la rockstar, ¿no? También el pasado progresivo de Lemmy en Hawkwind, bueno, es que Hawkwind también podría ser a lo mejor la banda progresiva más punky, ¿no? Que sí, porque eran unos colgados y el rollo que llevaban también, ¿no? Que era muy distinto al de otras bandas. Sí. Más que progresivo, porque, hombre, era más bien psicodelia. La psicodelia y lo progresivo están relacionados, pero desde el punto de vista de la estructura de los temas, es más, lo psicodélico era más anárquico porque dependía de lo que te habías metido por el cuerpo y te llevaba a flipar por ahí, en colores, nunca mejor dicho, y luego salía lo que salía, claro. Se grababan las canciones pues en jams, ¿no? Esto no, o sea, esto es directamente a saco, taca, 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 y terminar una y empezar otra, ¿no? Estilo Ramones, que era uno de los grupos que más le molaban. Sí, porque psicodélico es cuando quieres hacer progresivo pero no sabes tocar, ¿no? Eso, sí, exactamente, eso es. Definición perfecta, eso es así, más o menos, ¿no? Bueno, Pink Floyd empezaron siendo también psicodélicos, ¿no? Y acabaron siendo un pedazo de grupo que flipa, aunque a Carlos no le guste. El primer disco se lo vamos a recomendar a Carlos, el primer disco. El primero, sí. Es lo mismo que Motorhead, pero más tranquilo. 3 canciones y ya te digo yo. Y mira que Genesis, por ejemplo, sí me gusta, ¿vale? Hasta que Phil Collins le da por bailar, entonces ya dejo de gustarme. Pero Genesis sí me gusta, ¿no? Y King Crimson todavía, pero Pink Floyd ya te digo yo que... Pues si te gusta King Crimson y no te gusta Pink Floyd, tío, algo raro te pasa. Joder, pero King Crimson es que están demasiado colgados, ¿no? Me parece. Hay ese que me rayan, ¿vale? Hay que entenderlo así, como todo, que va a estar colgado. También hay músicos de progresivo muy punky, que te ves al Rick Wakeman con todas las cosas que compone, pero el tío es un puto loco, que el tío estaba ahí en el concierto y pedía que le mandaran comida hindú, ¿no? Cuando el propio Ozzy contaba que se lo encontraba todos los días borracho ahí en el local. Y no tenía nada que ver con Yes, que Yes eran unos muertos. No voy a decir que sean unos muertos musicalmente, que para mí también,
pero que según cuentan eran unos muermos, ¿no? Cuenta Ozzy que estaban grabando no sé qué disco y habían llevado allí unos muñecos con unas vacas con ubres para no sé qué, para inspirarse, o sea, unas historias extrañísimas, pero, ¿no? pero escucha, ¿quién ha dicho que cuenta eso? Ozzy. Oh, sí, ¿no? Oh, Ya, sí. menuda fuente. Oye, que Joder. los borrachos otra cosa no, pero la verdad, Sí, la dice siempre. ya te Y digo yo. también Rick Wakeman le ha pintado la cara a más de un punky, ¿eh? Que también el tío, ¿no? Pues cuando le preguntaron, sería por la época, ¿ves? Que qué le parecía esto del punk, de las bandas están saliendo, y dice, ¿qué cojones me estás diciendo? ¿Tú sabes quién eran los auténticos punky? Los Rolling, los Who, esa gente eran punky, tío, esa gente Exactamente, sí. liándolas muy pardas, no niñatos, no vestidos de Malcolm McLaren. Como decía la Polla Records, ¿no? Moda punk en galería. Muy punk, muy punk. Eso. Bueno, a ver, del disco este, ¿qué temas os molan? A ver, ¿y por qué? Quiero saber. Todo. A ver, yo mi canción de Motorhead es Ace of Space. Eso lo tengo. Además, es el tono que tengo en el móvil, ¿no? Yo Evidentemente. cada vez que alguien me llama, Sí. suena el Ace of Space. Además, casi nunca lo cojo por dejar que suene la canción, ¿no? O sea, que imaginaros, ¿no? cómo va la Es que el movida, Ace of ¿no? Spades aquí es perfecto, porque es pues lo que os decía, bueno, y lo que estamos comentando, ¿no? Del tema de que qué importa, ¿no? La calidad del tema, la limpieza. Entra el riff, la batería entra de tiempo, pero es que tú, nada más con ese primer minuto, dices, estoy seguro que no puede haber más rock and roll que esto. Esto, sí, sí. Sí, sí, sí. Es perfecta, es perfecta. O sea, bueno, quedarse con una sola canción de ellos sería para mí sería complicado. No sé. Bueno, Ace of Space, por supuesto, pero bueno, está The Hammer, No Clash, la misma We Are the Road Crew que habéis comentado. Bueno, y yo me quedo hasta con el alarido que suelta Lemmy después de Overkill y antes de We Are the... O sea, eso es... Yo quiero suponer que he infartado a vecinos con ese alarido. O sea, cuando llegaba ese momento, yo subía aquí el volumen del ampli y digo, se van a enterar. A unas horas decentes, ¿eh? No, pero es que hasta ese alarido que suelta es brutal. O sea, Tú fíjate lo que encierra eso, porque eso encierra una cantidad de cosas, o encerró, por lo menos en mi mundo, ¿sabes? Lo que yo viví en aquel momento. Ese grito con esa reverb y ese delay, porque es todo delay, eh, que se calla todo el sitio donde estoy en Newcastle, ¿no? Donde estuviera, todo Chitón, ¿no? Eso lo que encierra es un montón de energía que suelta en ese momento y es allá que te va, ¿no? O sea, ese era el espíritu de Motorhead. ¿No? sí, Todo para sí, adelante. sí. La música se ha transformado tanto que, a ver, valorar ese berrido, no, estamos aquí valorando el berrido viendo lo que hay detrás, ¿no? Pero claro, ¿cuándo ves eso? Cuando ya ha pasado, después de que pasa el tiempo, ¿no? En ese momento no lo ves, de un Yo berrido. cuando me inicié en Motorhead, que bueno, por edad y eso, pues era ya años 90, principios quizás, más mediados y tal, y yo recuerdo una época en la que se pasaba bastante de Motorhead y mucha gente me lo dice, de, oye, el ninguneo que hubo a Motorhead en los 90, Sí. o sea que luego ya, imagino por muchas razones, unas me gustan más, otras menos, pues Motorhead también no ha traído un postureo que vaya tela, pero bueno, no me voy a meter en cómo le debe gustar a la gente Motorhead, Sí. ni mucho menos. Bueno, Claro, Pero, ¿cómo se debe pero sí es escuchar verdad que Motorhead? eso, claro, exactamente, si a ti te gusta, pues oye, pues todos contentos. Pero sí es verdad que eran unos años en los que se pasaba mucho y estos tíos seguían en activo, nada de nos hemos separado un tiempo, no, siguieron siempre al pie del sí, cañón. sí, sí. Y tocando en salas de muy pequeñísimo aforo, ¿eh? Yo Y llenas a la mitad. y llenas a la mitad. Yo recuerdo aquí aquí o en Burgos, un pueblo llamado Melgar de Fernamental. Ahí tenían una discoteca, creo que llegaron a tocar allí. Pero posteriormente llegaron a tocar los primeros Halloween con Andy Deris y pues, llegar a tocar. Bueno, es más, y yo tengo el recuerdo aquí, en Baracaldo, no sabría deciros el año. Pues, joder, ¿qué año fue aquello? 2008, 2009, no lo sé. Llegaron a tocar eh, con entradas gratuitas para el público. Es decir, el Ayuntamiento de Baracaldo organizó aquel concierto con invitaciones. O sea, es decir, no pasamos por caja. Hicieron una fecha que se pasó por caja y otra fecha con invitaciones. Y la sala Rockstar, la antigua sala Rockstar de Baracaldo, ya ha desaparecido, no llenarse. Es una cosa muy...
Ahora, eso sí, una vez que ya fallece algún miembro del grupo, el propio Lemmy o tal, ya entonces es cuando ya la mitificación ya se... Y ya todo, lo que habéis dicho, el postureo, ya todo el mundo es de Lemmy, todo el mundo es de Motorhead, pero Mira, sí que es yo verdad que recuerdo, en los 90 y los 2000... yo Lo que recuerdo está una claro, frase que me dijo Rubén hace 20 años, Jesús Rubén, sí, hace tiempo. Una vez hablando, me dice, cuando los 90, ¿no? Final de los 90, me dice, yo vine a Madrid a ver a Machine Head, que no me gustan porque es lo único que había más o menos que me pudiese gustar. ¿Te acuerdas? No sé si te acordarás de eso, ¿no? sí, me Que acuerdo resume perfectamente. perfectamente lo que era aquello, ¿no? De pronto la gente pasa de interesarle y se No, es que meten en otras historias, ¿no? Y aquella era la época hasta que del... vuelve toda la invasión nórdica, ¿no? Helicóptero, Turbolero, no sé qué, vuelven a reivindicar a Motorhead y ahora otra vez todo el mundo es de Motorhead, ¿no? Eso es. Es un poco los ciclos, ¿no? De cómo anda la Sí, sí, gente, sí. ¿no? Es que en aquella época lo que había era grunge y alternativo. Entonces, cuando hablaban de rock alternativo, claro, tú escuchabas rock alternativo, se supone que hay algo que es estándar y entonces luego hay una cosa alternativa. Bueno, lo alternativo se convirtió en lo estándar, porque ya lo clásico, hablando de clásico en términos de heavy, de rock duro, de hard rock, llámalo de aquello ya desapareció, ¿no? Entonces ya lo que era alternativo se convirtió en lo estándar. ¿Y qué pasó? Pues había que rebuscar qué es lo que había por ahí. Estaba Machine Head como grupo que todavía tocaba cosas que sonaban a lo anterior. Y entonces, de repente, volvió a resurgir todo aquel sonido rock and rollero, guarrindongo, tipo Motorhead, ¿no? Y volvió otra vez a estar presente. Pues, aunque nos vayamos, no, a lo mejor nos alejemos un poco, pero volviendo lo que es al disco, estaba echando aquí eso un vistazo al tracklist, como ya hemos dicho, todos unos clásicos, todos pues perfectos ejemplos de lo que era Motorhead, tanto dentro como fuera del escenario, tanto de lo que era la creatividad y personalidad de cada uno de sus componentes. Y en la edición que tengo yo, que es la del CD este que salió, el de... bueno, es una reedición ya del 2004, de bonus tracks. La última que viene, el Train Kept Rolling, de los Yardbirds, que... Y parecerá mejor una tontería, pero una de las cosas, un detalle que me encanta del disco, ¿no? Porque, claro, este era un tema muy mítico de los Yardbirds, que era la banda del oeste de Londres, por así decirlo, del el club de Ealing. Ellos era la banda residente y el Train Kept Rolling era, pues eso, pues el buque insignia. Entonces, claro, aquí no pues me gusta ver cómo los Motorhead toman ese relevo. Sí, con una actitud muy fiera, muy violenta, muy punk y tal, pero al mismo tiempo también con mucho respeto, ¿no? Porque siempre en el rock and roll y en Inglaterra pues se han llevado estos protocolos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esto de venir a Hammersmith que espiritualmente, ¿no? Que está pues eso, pues a unos 20-30 minutos de Ealing a tocar el tema que hayan decidido incluir en el disco, ¿no? Pues este tema de los Yardbirds, pues me parece, ¿no? Una de esas maneras de cerrar el ciclo que a mí personalmente me encantan cuando una banda lo hace. Lolo, te iba a preguntar una cosa porque hace mucho tiempo yo leí una entrevista y no recuerdo a quién fue, la verdad es que no lo recuerdo. Además era un músico americano y era muy conocido, que se quejaba de que... Digo, te voy a preguntar a ti porque no sé vosotros, yo no he estado en mi vida en Inglaterra, así que nunca he podido ver un concierto en Inglaterra, ¿no? Pero tú sí has visto unos pocos, ¿no? Y el tío se quejaba de que era muy complicado tocar ante el público inglés porque la actitud del público inglés era: hemos tenido a Led Zeppelin, ¿tú quién coño eres?, ¿no? Se lo he preguntado a varios músicos en entrevistas, pero todos han sido muy políticamente correctos, ¿no? Tú que has estado allí, ¿es tan complicado el público inglés realmente o no? Pues mira, la verdad es que no sabría qué decirte porque, para empezar, que aunque de este país hayan sido siempre un poco la madre del cordero para todo, yo ya no ni siquiera con gente a lo mejor de mi generación, que yo entiendo que, bueno, que soy parte de los hijos de esta generación quizás, ¿no? Pero incluso con gente un poquito tal, no se controla tanto. Ya te digo, incluso bandas como pueden ser unos Led Zeppelin, pues a lo mejor te suenan de pasada. O sea, gente que llevaron ya no solo un sonido, sino el propio país, ¿no? Cruzando el océano y tal. Me da a mí la impresión que hay un desconocimiento muy fuerte. Joder, una banda como Fleetwood Mac, que es británica, ¿no? Pues son más conocidos los Fleetwood Mac americanos que los ingleses.
Y luego cuando vas a ver un concierto aquí, pues te encuentras, o bien, gente ya... Yo, por ejemplo, no sé, vine aquí a un concierto de los Bardis, claro, Bardis, una leyenda, ¿no? Pero la media de edad, o sea, yo la bajé un montón, pero un montón, un montón. Es que o sea, ya la gente de los 50 y largos no pasaba, no bajaba, vaya. Pero luego, por ejemplo, pues te ves no sé, pues cuando fui a ver a Alice Cooper, pues te veías pues así gente más jovencita, pero claro, luego a lo mejor veías que estaba el padre cerca ahí, ¿no? Pero te ves pues el chaval de 14 años que a lo mejor va más por el espectáculo que por tal. Es un público raro, la verdad, ¿eh? No sabría, pero al mismo tiempo tampoco es homogéneo. No sabría decirte si es que realmente hay estaba pensando, ¿no? Cuando dijo esta declaración en un bloque de público concreto. No sé, mira, Michael Schenker, por ejemplo, pues lo fui a ver y también es verdad que había desde gente que estaba siguiéndolo por Europa, y eran inglesas, a gente así muy mayor o los que sí decías tú que eran ingleses de pura cepa, ¿no? Que era el maromo Gebiorro que había visto los tiempos y tal, seguía con su camiseta y la mujer con el estampado de venga, vamos de aquí pronto, cogemos el avión para Marbella. Sí, Pero sí, eso, un público homogéneo aquí todavía no lo he visto. Te digo, es que no recuerdo a quién se lo leí, pero el tío se quejaba, ¿no? De que la actitud del público inglés era un poco como, ya lo hemos visto todo, ¿no? A ver, tú qué coño vienes aquí a... Y decía, comentaba eso, ¿no? Que era un público muy... Hombre, imagino que igual, según Igual la época, ¿no? igual es extrapolable a quizá a todos los públicos, ya igual, ¿no? Igual que aquí en España o en Estados Unidos, no lo sé. Pero aquí igual también en España también pasa parecido, ¿eh? Los conciertos de nuestro ámbito también, como digo yo, ya poco relevo generacional se ve, ¿eh? Es decir, gente de nuestra edad, para arriba, yo como suelo decir, muchas calvas, se suelen ver, calvas por la edad. Pero mismamente hace año y pico estuvimos viendo Brian Heap aquí en Bilbao y, madre mía, la media de edad igual éramos de 50 años o por ahí. Es decir, no sé, yo creo que igual también ha tenido que influir todo un poquito, igual quizá, ¿no? Con el paso del tiempo y luego que las nuevas generaciones, pues quizás se interesan ya menos por el rock. Bueno, ya no digo por el rock, por la música tan siquiera, ¿eh? O sea que... Pero eso va en el currículum de cada uno, Víctor. Yo tengo, bueno, aquí hablando me estoy dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, claro, lo que decía Lolo antes, yo tengo la suerte de que este disco le viví cuando se publicó. Y viví lo que supuso y leí la crónica en tiempo real. Y luego ahí está, y ha ido pasando el tiempo. Y ahora, claro, te paras y lo piensas y dices, joder, si es que yo estaba allí, ¿no? Igual que este, pues muchos clásicos que son ahora. O he visto mucha gente en directo que. Yo he visto a Leño en directo, por ejemplo. Es decir, que a lo mejor a la gente le corre, Leño, pues, no. Leño se acabaron en el 83, yo lo he visto. Sí. Y he visto, no sé, por poner ejemplos, ¿no? He visto mucha más gente, pero que pasa el tiempo y te das cuenta de, bueno, te vas haciendo mayor, ¿no? De verdad. Pero, coño, que eso está dentro de tu acervo cultural y de tu patrimonio personal, ¿no? Yo este disco, en concreto, volviendo un poco al disco, yo cuando salió, o sea, lo contaba antes, yo me lo compré, me lo ponía y otra vez y otra vez y otra vez. Puse un pedazo de póster gigante que vendían en Discoplay de los tres tocando, bastante malo el póster, por cierto, la foto. Pero bueno, ahí estaba mi camiseta de Motorhead, que no me la quitaba para nada. De hecho, me llamaban Motorhead en el instituto, ¿no? Y bueno, pues lo viví, ¿no? Y ahora, claro, hablando de ello, pues como el abuelo Cebolleta, yo contaría 40.000 cosas que me pasaron mientras yo escuchaba esto, pero sí. Te vienen los recuerdos. Claro, no, pero yo Todo lo veo ahora y, o sea, yo estoy viendo ahora la portada, ¿no? Y estoy viendo aquí los tíos estos pedazos de portada, que la portada es flipante. O sea, no habéis dicho nada, cabrones, pero la portada es la hostia. O sea, sí, un grupo tocando en directo. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues una banda tocando en directo. Tío, ya está, el rock and roll. Solo tres tíos. Claro. No sé, pero la parte de atrás... Lemmy se quejaba mucho, ¿no? Del bomber, ¿no? Del avión. Decía que era un coñazo llevar eso. Mamotreto, ¿no? Como el águila de Sasson, pero bueno, al final lo lleva. Pero mira qué buena portada te apaña. Bueno, claro. No, o sea, es una portada de lo más simple,
pero súper efectiva, porque Pero efectiva, sí. no te engaña. O sea, ¿qué es lo que hay? Refleja Esto es lo que hay. Y ya está, ¿no? Te lo Sí. pone y coincide. ¿Cuántas veces hemos comprado discos por la portada que era y lo has puesto y dices, ¿qué coño es esto de mía, ¿no? Y viceversa, Sí. ¿no? Portadas horrorosas con interiores buenísimos, ¿no? Y cosas así. Sí, Bueno, sí, sí. pues no sé, Las ya me he portadas enrollado y de yo no sé lo que Motorhead digo. las portadas de Motorhead no tendían a engañar, ¿eh? Porque No, Sí, eran por todas. algunas muy icónicas, ¿no? Estoy pensando la de Ace of Spades, que es eso, es Sí, bueno, un paraje así casi desértico y ellos ahí... Y es que efectivamente el disco suena a lo que estás viendo. Claro, el Snaggletooth, ¿no? El mono este que pintó. Por cierto, Carlos, ¿a ti quién no te gusta el Pink Floyd? Era un señor que se fue el Joe Petaño, que se fue de Hipnosis, que era el grupo artístico que le hacía las portadas a Pink Floyd abrazaba, y a muchos más, ¿no? Sí, a abrazaba, UFO ¿no? también. A UFO también, ¿no? Creo que hizo. Sí, Sí. sí. O sea, Scorpion también. La Pero bueno, portada de... Joe Petaño estaba en el grupo este y se fue. Y le hizo el muñeco, el Snaggletooth este, ¿no? Que pusieron el primer LP y luego le han llegado. Pero lo que decías tú, Lolo, antes, por ejemplo, el Orgasmatron, que es un disco que a mí no es de los que más me mola de Motorhead, tiene temazos muy buenos, ¿no? Que es lo que sale una locomotora con el Snaggletooth ahí, Hombre, como diciendo, te vas a enterar, ¿no? Claro, el sonido directo, rock and roll, y ya está, ¿no? Un tío con una guitarra, un tío con un bajo y una batería y todo para adelante, ¿no? Eso es lo que hay, no te engañan, es lo que si te gusta, vale, y si no, pues a escuchar sí. Yo, ahora que ha dicho lo de a la otra cosa. portada de Ace of Spades, para mí ese disco con esa portada siempre ha sido por un puñado de dólares del rock and roll. Sí. No sé Sí, por sí, qué es siempre lo que relaciono con... Podrían a mí haber siempre me estado. han parecido el spaghetti western del rock and Sí, roll, sí. estos Exactamente. tíos. Sam Podrían Peckinpah, haber, pero en el rock and roll, ¿sabes qué te digo? ¿No? Son Motorhead, son Sam Peckinpah, pero del rock and roll. podrían Y haber Siempre joder, temas estado. como lo he Sweet Dreams de relacionado. Back. Ahí lo tienes. Podrían haber estado con Clint Eastwood ahí entre las tumbas en el vuelo, el bueno, el feo y el malo, por ejemplo, ahí Seguramente, sí. con Lee Van Cleef y Sí, señor. esa portada es icónica, es brutal, vamos. O sea, Ujú, además, ahí no tuvo que haber ni Photoshop, es que eran ellos. claro. Ni Es igual, maquillaje, Me, ni. igual me que Iron suena que Fist, ¿no? aquí, El puño, es que, joder, joder, es que no, Sí, es sí, sí. fuerza pura, punto. No, y me sobre suena que todo, aquí, que eso que se sigue reverenciando bastante a Motorhead, se le respeta mucho, ¿no? Pero claro, quizás por eso por lo que me cuesta pensando cómo se vive aquí este disco, porque quizás como que se ha quedado, ¿no? La gente dice sí, Motorhead, pero bueno, porque siempre han estado allí, ¿no? Ni siquiera parece que hay una conciencia, ¿no? De lo que es este directo, tal y cual. Pero sí me parece que sí existe sobre el Ace of Space, ¿eh? Que bueno, pues Sí, de actuaciones ¿verdad? en televisión, a veces aquí en la BBC, ¿no? En la BBC 4, que la verdad es que en cuanto a gestión de patrimonio musical, los tíos, para darles un besito, te no, ponen unos es programas. absolutamente envidiable. Vamos, Sí. joder, ya Te lo ponen quisiera yo. conciertos, actuaciones y a lo mejor un viernes por la noche puedes poner la tele y tal y te estás viendo un Top of the Pops del 82 pues con esta Uf, gente ahí, ¿no? Yo- eso es lo que más Y envidio de ahí donde tú estás, macho, de verdad. ¿De qué no tienen grabado? Yo creo que tienen grabado de todas las No, bandas pero habidas. aparte que es que tienen el buen gusto de ponerlo tal cual, o sea, sin tocar. Un Sin grupo tocar, sí, tocando en sí, sí. directo y lo que estás escuchando es lo que se oye. No hay recording, no hay overdub, no hay nada de nada, ¿no? Y Yo está, tengo por vamos. aquí yo algún disco, creo, uno de UFO, Bueno, de BBC Sessions. y yo tengo unos Y cuantos, pero sonido es que crudo, tal mola, cual. al que le gusten los discos en directo, como soy yo, por ejemplo, y la banda tocando en directo, y cuanto menos, Sí, a mí también, ¿eh? es flipante. Sí, Y por cierto, este tampoco tiene ninguna cosa rara, ¿eh? Todo lo que suena es de verdad. de O verdad, sí, o sí. eso contaban, por lo menos. No Que lo no sé. es como la Legend Days, ¿no? De los Judas, ¿no? No, Sí, no, ni muchos otros, ¿eh? no. No o el Live ese, and Dangerous, ¿no? De Thin Lizzy. el otro que tal, ¿no? También. Sí, Pero bueno, sí, sí. de todas maneras, Sí, no, dime. pero tanto el de Thin Lizzy como el de Judas, a pesar de que son discos que están retocados, todo lo que queráis, Son después son discos que clásicos. son de puta madre, tío. Yo por lo menos No son discos que sé, te los yo no les pones y cambio ni una flipas coma, y ¿eh? te da igual, la segunda silla te da igual los retoques que tenga y lo que sea, ¿sabes qué te digo? ¿No? Está claro. Pero la palma de las chapuzas se la lleva el directo de Topo. No se os olvide. El directo de Topo
La gente que sale en la portada del disco, que aparece gente, un público en directo, ni siquiera era un público de Topo, era de un concierto de Marillion que había habido en la sala Castellana. Hay una cosa que no quería yo que se nos pasara por alto. Estoy mirando la portada del disco, ¿vale? Y es la siguiente. El single que salió de este disco fue el tema Motorhead, ¿vale? Que era un tema que traían de Hawkwind y que habían publicado, o sea, que habían grabado en el primer disco y que había salido poco tiempo antes en el On Parole, que era el disco que del 75 que publicaron luego en el 79, ¿no? Creo, no lo sé, pero vamos, mi intuición me dice que aquí está la clave, es decir, con este disco quisieron decir, hasta que hemos llegado vamos a sonar ahora de otra manera, es decir, cambiaron el sonido de la banda. Estaban diciendo, mirad cómo sonamos en directo, si vosotros escucháis las versiones anteriores de Motorhead del tema y escucháis lo que viene aquí en este disco, no tiene nada que ver, o sea, es como meterle 200 revoluciones más y sonar, ¿no?, como un cañón, ¿no? Y de alguna forma estaban diciendo, a partir de ahora os vais a enterar lo que vale un país. Como así fue, ¿no? Aunque luego hubo los problemas que hubo con Iron Fist, que acusaban a Eric Clark de haberse cargado las mezclas y tal, porque era un poco flojo, no sé qué, y volvieron a perder el sonido. Y luego con el Another Perfect Day, que para mí es un discazo impresionante, pero claro, metieron al Brett Robertson, que venía de Thin Lizzy, y también les cambió el sonido otro 50%, que ahí lo vi en directo y vamos, o sea, les echaron de todo, por cierto, pues les ponían a parir. Y bueno, pues cambiaron hasta que encontraron su sonido real un poquito más adelante, ¿no? Pero de alguna forma cortaron con el sonido anterior todo el lavazado y un poquito menos espeso y dijeron, bueno, así es como somos, así es como queremos sonar, este sonido nuestro, no real. Por eso el tema se llama Motorhead, el grupo se llama Motorhead y el sonido es de Motorhead. Me parece, le sacaron como single y me parece el tema más representativo, aunque no es el que más me gusta, pero el más representativo del disco. Hablar vosotros. Perfect Day es seguramente el disco a reivindicar de Motorhead, ¿eh? A mí me encanta, macho. Another Perfect Day. Sí. Sí, probablemente sí. De hecho, de los que más me gusta de Motorhead. Les dieron palos todos, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, Robertson solo estuvo en aquel disco, o sea, lo que duró aquel disco. Luego ya el siguiente en estudio fue Orgasmatron, creo, ¿no? Fue ya que es con Wurzel, ¿no? Creo, ¿no? Con Wurzel y entró Phil Campbell también ya ahí, ¿no? Creo. Me parece que ahí fue no me acuerdo. Sí, cuando sé que estaba Pete Gill era el batería, que fue batería de saxo, pero sí. no recuerdo. Creo sí, que ahí empezaron con el formato ya de dos guitarristas. Y el otro día, repasándole, venía una dedicatoria muy curiosa que también define muy bien los tiempos que vivían ellos y el desfase que tenían. Y creo, bueno, no sé si igual en el vinilo probablemente también vendrá. Viene muy, muy pequeñito y daban las gracias a Smirnoff y a Carlsberg porque gracias a ellos todo esto salió coherentemente. O algo así viene a decir. Sí. Mira qué detalle más punky, pero... Gracias a ellos todo esto salió de forma coherente. Algo así viene a decir, ¿sabes? Pues que menos, ¿no? Viviendo de Lemmy y de Motorhead. No sé si vendrá en el vinilo, probablemente estará por ahí también. Yo a reivindicar una canción que sí quiero reivindicar, porque todo el mundo habla de clásicos, ¿no? Y habla de Willis Crew, eso Space, Iron Horse, y a mí una canción que me gusta muchísimo de Motorhead y que en este directo además es como un martillo pegando Stay Clean, ¿no? Ese estribillo de Stay Clean es una brutalidad, ¿no? Es realmente una brutalidad. Sí, yo también representa perfectamente lo que... nunca ha sonado mejor. Sí. Es que luego oyes igual Metrópolis y te parece igual la paso. O sea, Metrópolis y no sé qué otras. Iron Horse también es de un tiempo más, un poquito más, pero la de Stay Clean, o sea, No Clash, Overkill, o sea, Capricorn. Es que estar allí en el 81, el que tuviese la suerte de estar, y que te empiecen con ese Ace of Spades y con Stay Clean después, pues ya tiene que ser como ya me puedo morir tranquilo, ya que venga lo que sea, ¿no? Que
A mí también otro tema que me llama mucho cada vez que lo oigo aquí no es el overkill, que ya es un tema que, bueno, que sí, que como tanto, ¿no? Todos lo conocemos muy bien y tal, pero claro, es que dices tú, bueno, es que aquí ya es en directo, es que hemos visto a Filthy Animal Taylor dar caña desde el principio con esos Space y el tío con un tema que te pide mucho la batería, no de técnica, pero sí de hacer el cafre, y el tío está entero, el cabrón. Y ahí venga a darle y encima además tirando eso de la banda, que bueno, pues que ninguno se queda atrás, que todos a tope. Claro. Sí, vale. Bueno, Yo, fue tremendo, un disco indispensable. Un par de cosillas del disco y del entorno. Yo, mira, lo que os contaba antes, al final en el disco, aquí pone grabado en directo, el live, recorded live, pero el live subrayado, ¿vale? Como diciendo, es en directo. Es en directo, sí. Sí, recorded live in England, tal. En Inglaterra, no, pero claro, en Inglaterra, pero el live no se ve, pero bueno, el live lo pone subrayado, claro. ¿vale? Sí, subrayado. Que quede la cosa clara. Y otra cosa que se me ha pasado antes de decir, que tiene que ver con el entorno del disco, no con el disco como tal. El productor fue Vic Mail, que ya murió, por cierto, que fue el mismo productor de Girls' School, que eran colegas y un poco más que colegas de Lemmy y compañía. Les había producido también el Ace of Space en el año 80, y en ese disco, en ese mismo año, salió el primer LP de Girls' School, Hit and Run, que también recuerdo la crítica que leí en una de las revistas estas de la época, ¿no? Que decía, bueno, venía a decir que había llegado con el disco debajo del brazo y que lo había puesto ahí en el garito y que estaba todo el mundo flipando, y le dijo, pues son tías lo que cantan, ¿no? Mentalidad de la época, sí, vale. Bueno, el sonido de Girls' School en ese disco, en algunos más posteriores, por gracia o desgracia de Vic Mail, era Motorhead clavado. Es decir, la forma de tocar la guitarra, la forma de tratar las guitarras, el sonido de batería, el doble bombo en un par de temas o tres, o sea, era Motorhead puro y duro con 4 chicas tocando, ¿no? Eso pasaba también con Tank, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, Tank, claro, Tank era una réplica de Motorhead, era un trío, hacían también sonido borrindongo. Me encanta el primer EP de Tank, Feel of Hates, brutal. Tank, ¿no? ¿Esa Motorhead lo que Crocus a AC/DC? ACDC. Puede ser, pero de Crocus y ACDC decían que habían sido primero. Y efectivamente Crocus fueron primero. Lo que pasa es que la segunda parte es que no, el cantante que cantaba, que se parecía a ACDC, no entró hasta el tercer disco, hasta el cuarto disco, me parece, creo recordar. Pero bueno, sí, también me acuerdo de un programa de Mariscal Romero de aquella época que lo decía, ¿quién fue primero, Crocus? Que ponían Eye on the Run de Crocus, ¿no? Y ya se me ha ido totalmente. Madre mía. Me enrollo como las persianas, macho. Era el tema de Tank, ¿no? Grupos ahí en la onda eso, Tank, sí. Los propios Venom, ¿no? Cuando los propios Venom, que son posteriores a Motorhead, ¿no? Y también tienen el rollo, ¿no? De cachondeo, de carencias musicales notables y... Eran trío también, ¿no? Venom eran trío. Efectivamente, sí. Bajista y cantante... Mark Storas, el cantante de Crocus, que no me acuerdo. Mark Storas. Entró en el tercer disco. Que venía de un grupo que se llamaba T. Eran suizos, además se parecía mucho a un amigo mío. Físicamente se parece horrores. De todos modos, lo que dice Lolo tiene razón. Yo siempre a no le he visto mucha relación con Motorhead porque siempre me han parecido, aparte del sonido, 3 cachondos, 3 macarras, 3 tíos que también de pinta lo que decíamos, ¿no? El rock peligroso, ¿no? Hombre, a ver, ¿no? Igual ahora no, después de que el tío de Burzum quemara la iglesia, igual Venom no nos parece peligroso, ¿no? Pero yo recuerdo con 12 años, la vez que vi una foto de Venom y dije, tío, esto es lo mío, ¿no? Es lo que hablábamos antes de esa parte visual que tiene el rock, el hard rock, el heavy metal, ¿no? Que a lo mejor ahora se ha perdido un poco, ¿no? Pero que era que tú veías, ¿no? Veías las primeras fotos de Destruction, ¿no? Con esos cinturones de bala y eso no sé qué, y decías, yo, ¿esto qué es, no? Esto... O a Mike Petrosa de Creator, ¿no? Que parecía que estaba cabreado siempre, ¿no? Y alguna vez incluso un poquito más, ¿no? Entonces digo que
Y todo eso un poco sí que viene de Motorhead, ¿no? Y de toda esta gente, ¿no? Que era un poco ese rollo de Destroyer, ¿no? Del Hombre, rock que sí que estaba Lemmy heredando. siempre ha sido quizás esa fantasía rockera definitiva, ¿no? Que todos los tíos quieren ser él. ¿No? Ahí se cuenta una anécdota por ahí del Cliff Barton, ¿no? De Metallica, pues diciendo una fiesta que estaba por ahí y por lo visto pues iba con la novia, ¿no? Y dice, tío, que ese tío me está mirando y dice, es Lemmy, yo no le voy a decir nada, ¿sabes? O sea, todos estamos ahí, que estaban todos a sus pies, ¿no? Fíjate, bueno, Metallica, ¿no? Que es una generación de bandas posterior y todos a los pies y ya no solo por cuestiones de sonido, de canciones, es que querían ser él, ¿no? Y todo el mundo, todos queríamos ser él, ¿no? Ese tío, a todos queremos que nos quede un sombrero vaquero también y una pota, ¿no? Y molar Era tanto. una referencia. Era una referencia. De todas Incluso el maneras, sonido, porque ahora que has dicho lo de Metallica, si te fijas en quizás las dos bandas más importantes del thrash metal estadounidense del principio, lo que pueden ser Metallica y Anthrax, ¿no? Metallica reivindica el heavy metal del New Wave of British Heavy Metal, mientras que Anthrax lo que reivindica es la escena hardcore de Nueva York, ¿no? Pero sin embargo, el nexo de unión es Motorhead en ambas bandas. Sí. ¿No? Que es lo que decía, lo que dijiste al principio, ¿no? Que Motorhead que engloba un poco esa unión, ¿no? De punk, hard rock, el rock, lo que fuese. Ahí no había Incluso, distinciones bueno, un poco. estábamos comentando cómo en los 90, pues bueno, pues le hicieron el vacío a Motorhead, principalmente por el grunge y todas estas movidas, ¿no? Siempre son como culpables. Y joder, banda más identificativa, ¿no? del grunge, que es Nirvana, y ahí tienes a su batería todo el rato besando el suelo que pisa Lemmy. A veces ya se pone demasiado pesado. Demasiado pesado. Demasiado, y pero hay queda que ya un poco reconocer. da grima, pero el tío está haciendo una campaña, ¿no? Y la verdad es que lo ha devuelto a un público que no era el de Lemmy, vaya. Y es Hay curioso que porque reconocer el público de que Motorhead se es fue un con tío Nirvana y al muy. final Nirvana Motorhead. O sea que, Sí, tú ves que no te dejamos, tío. No, el Dave Grohl, no, decía Dave Grohl que es un tío muy, muy llano, muy humilde. Sí. No se corta en decir, pasa como Dream Theater, ¿no? Son unos tíos que lo tienen todo como músicos y son súper humildes. No se cortan en decir, voy a versionar este porque me he marcado. De todas maneras, yo sí que hay una característica en Motorhead y en este disco queda bastante claro, y es que tenían un líder. Un líder, o sea, la banda era una banda porque aquí estaba consolidada como banda, pero la figura del líder a partir de este disco es cuando más sobresale, porque empieza a desmembrarse la banda, pero él sigue, ¿no? Quizás haya sido de los pocos rockstar que quedaban, ¿no? Hasta que falleció. Yo creo que quedan ahora pues, Steven Tyler de Aerosmith, Paul Stanley de Kiss y poco más, ¿no? Me refiero a rockstar como rockstar, ¿no? Como lo que es la idea icónica de rockstar. En los 70 había muchos, ¿no? Lemmy, pues es de los pocos que quedaban, ya van quedando cada vez menos, pero tiene la personalidad tan marcada, ¿no? Que era el tío que decía por aquí, por allí. Es decir, Motorhead sin Lemmy no podría existir, ¿no? Evidentemente, como New sin José Carlos Molina, no sé, ¿no? Sí. Se identifica con la banda y la banda con él, independientemente de quién esté. El sonido es el mismo, ¿no? O muy parecido, ¿no? Y yo creo que fue a raíz de este disco cuando se dijo aquí mando yo y chimpum. El disco siguiente echaron a Eddie Clark, un par de discos después largaron a Phil Taylor, aunque luego volviera y lo volvieran a largar, y lo que ha venido después han sido músicos al servicio de, ¿no? Un poco en esa línea. Y él marcaba eso, la línea, y por ahí iban, y yo creo que fue justo a partir de este disco, porque en este disco la formación estaba más o menos estable, excepto la primera, ¿no? Y a partir de este disco empieza la cosa a fallar, ¿no? A cojear por algún sitio. Sin embargo, él sigue. Y él sigue con este sonido, con esta idea y lo lleva hasta las últimas consecuencias, que son los últimos discos. Sí, y son de esas bandas que una vez ya fallecido él, los dos supervivientes, por así decirlo, pues tanto Phil Campbell como Mikkey Dee, que es lo que quedan, no son capaces, o no capaces, no quiero decir, no se atreven a continuar con, porque así como... Mikkey Dee tuvo la tentación, sí, lo que pasa es que le cayó uno encima que no vea. Hubo una tentativa ahí. Sí, pero así como, por ejemplo, con Thin Lizzy tuvieron el valor de seguir llamándose un tiempo Thin Lizzy cuando retomaron, no sé quién estuvo, pues estuvo... John Sykes.
John Sykes, sí, eso es. Sí, estuvo Y Darren batería... Wharton. No, el Sí. batería no. Estuvo Marco Sí, yo- Mendoza de bajista, pero De la bajista. batería era Tommy Aldridge, el que estuvo casi todo Sí, el tiempo. pero yo les he visto con el nombre de Dean Lisi y estaba el... En Obi White, o sea, perdón, en Obi White no, era guitarra. no me sale ahora. Sí. Joder, no me sale. Bueno, batería de siempre, de toda la vida de ellos. Y yo les he Brian visto... Downey. Brian Downey, Downey. efectivamente. Y yo les he visto aquí en Baracaldo con Brian Downey. Creo que todavía se llamaban Dean Lisi. Sí, Incluso estaba Marco Mendoza, creo. Claro, Es decir, yo lo bueno, vi. Igual, de Lo vocalista. vi en Madrid, pero lo vi con Tommy Aldridge. En la batería. Sí. Cantaba Sí, John Sykes y tal. y por eso, volviendo a Motorhead, no creo que, a pesar de ese filtreo que tuvo Mickey D, yo creo, a Mickey D igual le salvó el fichar por Scorpions y dijo, ya me olvido. Y hubiera sido lo mejor incluso décadas atrás, que a lo mejor eran más atrevidos para estas cosas, quién sabe, ¿no? Pero hoy en día, con todo lo que hemos visto de bandas que lo han intentado y se han pegado la hostia, o bien los fans le han hecho el vacío, con mucha razón por otra parte, porque yo pienso que esto sí, efectivamente no es matemática, un grupo es algo superior a la suma de sus componentes. Oye, sí. Motorhead sin Lemmy es que directamente no es Motorhead. Lo que he dicho al principio, para mí uno de mis discos top de discos en directo, porque yo siempre me han gustado los discos en directo y los he preferido siempre a un recopilatorio. O sea, yo prefiero tener un disco en directo que no. Y sí que es verdad que si igual tendría que elegir 5 discos en directo, No Sleep Till Hammersmith de Motorhead probablemente entraría en esa lista de 5. Y si habría que ampliarlo a 10, fijo que 10 sí. Probablemente entre 5 sí que lo... Y hoy es el día que se sigue escuchando y lo sigo escuchando y no han pasado 39 años. A ver. Solo. Pues estoy un poco con las mismas. A mí también me tiran mucho los discos en directo y este también es muy de mi top personal. Pero es que además encima, si alguien está buscando pues eso, una puerta de entrada a Motorhead, a lo mejor piensa un recopilatorio, es que lo tienes aquí. Al final un recopilatorio se eligen por distintas cuestiones, ¿no? Hoy la discográfica anda tocando sus temas más representativos hasta la fecha con el espíritu de la época, con el espíritu de posiblemente no de un país y del estado en el que estaba la propia música, y yo creo que nunca se va a encontrar un punto de mayor equilibrio entre todo eso confluyendo, ¿no? Para que salga ese disco. Y vamos, yo creo que además que a lo mejor poniéndonos un poco nazis no se admite a discusión, ¿no? Si a ti te gusta el rock y te gusta Motorhead, esto tiene que estar ahí, esto es tu Padre Nuestro, vaya. Carlos. Rubén. No, Buenas tardes. Sí. A ver, decir Rubén y breve es complicado, pero inténtalo. Venga, voy a ser breve. No, si alguien me oye decir voy a ser breve, de la gente que me conoce, se echa la mano a la cabeza. Así que no lo voy a decir. No, simplemente decir que este disco, para mí, supuso un momento de mi vida espectacular, en el que me aprendí un montón de cosas. Y en general, a todo el que le guste la música en directo, a todo el que le guste el rock, no puede pasar sin escuchar esto, yo qué sé, una vez al día por lo menos, ¿no? Antes de... Pues nada, despedimos, deciros, espero que hayáis disfrutado por lo menos como nosotros, y el próximo día pues venimos y hablamos de Loco Mía, ¿no? Que también es bueno. Bueno, pues nada, un placer. Nos vemos en otra vez.